En este vídeo vamos a resolver un problema de umbral de rentabilidad, concretamente un problema de la prueba PBAU de Andalucía que corresponde al modelo Reserva de septiembre de 2021. En él nos dice: una joven andaluza graduada en Economía ha desarrollado un proyecto de producción de plataformas marítimas que sirvan de soporte para instalaciones de energía eólica en el mar. Su desarrollo ha tenido unos costes fijos de producción de 1.200.000 euros, unos costes variables totales de 840.000 euros. Teniendo en cuenta que el precio unitario de venta es de 130.000 euros y su punto muerto es de 30 unidades, nos pide el resultado de la empresa si ha vendido 42 unidades de producción y representar gráficamente tanto el volumen de producción anterior como el punto muerto. Bien, vamos a comenzar con los datos. En el problema nos dice que hay unos costes fijos de 1.200.000, que el coste variable de producir una determinada cantidad son 840.000, que el precio de venta unitario es 130.000 y que el punto muerto son 30 unidades. Por lo tanto, expresado con nomenclatura matemática, tendríamos costes fijos 1.200.000, coste variable para una determinada cantidad 840.000, precio unitario 130.000 y punto muerto 30 unidades. Para empezar, vamos con la fórmula del punto muerto. El punto muerto es la cantidad que hay que producir y vender para empezar a obtener beneficio. La fórmula son los costes fijos entre el precio unitario menos el coste variable unitario. De esta fórmula conocemos el punto muerto, los costes fijos y el precio unitario. Por lo tanto, podremos despejar el coste variable unitario. Vamos a hacerlo. Tenemos que 30 es 1.200.000, que son los costes fijos, entre 130.000, que es el precio unitario, menos el coste variable unitario. ¿Qué vamos a hacer? Pues 30 va a pasar dividiendo y 130.000 menos el coste variable unitario va a pasar multiplicando. Por lo tanto, tenemos que 130.000 menos el coste variable unitario es 1.200.000 entre 30, que es 40.000. Y despejando, coste variable unitario pasa sumando, 40.000 restando, nos queda que el coste variable unitario es 90.000 euros. Y una vez que tengo el coste variable unitario, los costes fijos y el precio unitario, pues cualquier problema está resuelto. Por lo tanto, nos dice: ¿qué ocurre para 42 unidades? Esto se puede hacer de dos maneras. La primera manera es con ecuaciones, es decir, calculando los ingresos de 42 unidades menos los costes totales de 42 unidades. Los ingresos es el precio por la cantidad, es decir, 130.000, que es el precio unitario, por 42 unidades. Y los costes totales es la suma de los costes fijos más el coste variable unitario que hemos calculado en el apartado, los datos, que es 90.000, por el número de unidades. Por lo tanto, quitamos el paréntesis, menos delante de paréntesis queda menos menos, y nos va a quedar en total 480.000 euros, que es el beneficio de 42 unidades. Es decir, la empresa ha ganado 480.000 euros. La segunda forma de hacerlo es con la fórmula genérica del punto muerto, que es que la cantidad que hay que producir y vender para obtener un determinado beneficio son los costes fijos más el beneficio para esa cantidad entre el precio unitario menos el coste variable unitario. La cantidad es 42 y de aquí conocemos los costes fijos, el precio unitario y el coste variable unitario. Por lo tanto, nos queda una ecuación con una incógnita que es el beneficio, que despejando nos queda que 42 por 40.000, que es el margen de contribución, la diferencia entre el precio unitario y el coste variable unitario, es igual a 1.200.000 más el beneficio. Por lo tanto, el beneficio nos queda exactamente lo mismo, que es 480.000. Y el apartado B nos dice que representemos tanto el apartado A, es decir, que ocurre con 42 unidades, como el punto muerto. Empezamos con la función de ingresos. La función de ingresos es el precio unitario, que es 130.000, por la cantidad. Para representar esta función, que es una recta, con dos valores valdría. Yo voy a dar los dos valores clásicos, que son el 0 y el punto muerto, y además el 42, que es el dato que me piden. En el 0, 130.000 por 0 da 0. En el 30, 130.000 por 30 da 3.900.000. En el 42, 130.000 por 42 nos da 5.460.000. Y hacemos lo mismo con los costes totales. La función de costes totales son los costes fijos, que era 1.200.000, más el coste variable unitario, que es 90.000, por la cantidad. Y damos los tres mismos valores, el 0, el 30 y el 42. En el 0, 1.200.000 más 90 por 0 da 1.200.000, que son los costes fijos. En el 30, 1.200.000 más 90 por 30, más 90.000 por 30 nos da exactamente lo mismo que en los ingresos, porque en el punto muerto coinciden los ingresos con los costes. Nos da 3.900.000. Y en el 42, 1.200.000 más 90.000 por 42
nos da 4.980.000. Como vemos, la diferencia entre 5.460.000 y 4.980.000 da los 480.000 euros del apartado A. Representando, tenemos en el eje X la cantidad, en el eje Y los euros, por lo tanto, en el 0 por el 00, por el 30, 3.900.000 y por el 42, 5.460.000, que es la línea amarilla, pasaría a la función de ingresos, y por el 0, 1.200.000, que es este punto de aquí, 30, 3.900.000, que es el punto muerto igual que antes, y el 42, 4.980.000, que es este puntito de aquí en la línea azul, pasarían los costes totales, que están representados en azul. ¿Qué ocurre a la izquierda de 30? Bueno, pues en toda esta parte tenemos que los costes que están en azul superan a los ingresos. Por lo tanto, como los costes son superiores a los ingresos, hay pérdidas. ¿Y qué ocurre a partir de 30? Pues ocurre que la línea amarilla, que es la de ingresos, supera la de los costes, que es la azul, y por lo tanto hay beneficios. Por lo tanto, el 30 es el umbral de rentabilidad que separa la zona de pérdidas con la zona de beneficios. Y si nosotros calculáramos en vertical la diferencia entre los dos puntos azules, sería la diferencia entre 5.460.000 y 4.980.000, que nos daría 480.000, que es el resultado del apartado A, el beneficio de 42 unidades.